Bien, ahí se los paso y mientras tanto les voy mostrando cómo encontrarlo a través de YouTube. Vamos a compartir. ¿Están todos viendo acá mi pantalla? ¿Sí? Sí, acá estamos en YouTube. ¿Sí? Lo pueden buscar como creo que es Bernardo Elía. Arroba me sale ¿por qué no me sale el arroba? Arroba austral punto ing ing.austral edu.ar. Vamos a ver si me aparece, lo estoy buscando desde mi no aparece. El usuario directamente no aparece, pero si buscamos circuitos electrónicos LCD, acá está, es este de acá. Es más, acá hay un par de clases mías. Bien, este es el usuario, ¿sí? Les voy a pasar el link de las playlists, ¿sí? Ahí les paso por el chat, ¿sí? Es el link de las playlists, verifiquen que funciona. Acá van a encontrar las playlists de todas las clases. El Lab 1 fue la primera clase que hicimos que no fue presencial, ¿sí? Esta yo la filmé sin ustedes y es solamente el laboratorio 1. Después tenemos la clase del 30 del 3, ¿sí? Creo que esta es la que le sigue. Donde hicimos un poco de Boolean Algebra Logic, que es el capítulo 3, y un poco de laboratorio 2. ¿Sí? Estas sí estuvieron ustedes presentes. Después sigue la segunda parte de esto, ¿sí? Que sería más de Boolean Algebra Logic y laboratorio 2. Y esta es la de la semana pasada, ¿sí? Donde empezamos con el capítulo 5, Integrated Logic, y empezamos el laboratorio 3. ¿Todo bien? ¿Sí? ¿Lo pudieron ver? Acá, como ven, son varios ¿cómo se dice? Varios videos por lista, ¿sí? Porque yo cada vez que corto en el recreo, ¿sí? corto el video, de esa forma no genero un video tan grande que después es difícil de subir, y además porque es la forma que me sale. Pero bueno, son 4 videos porque son 4 tramos. Estos son más cortos porque en 3 tramos, hicimos solamente 3 recreos o 2 recreos. Bueno, estamos todos al tanto entonces, el canal de YouTube, ¿sí? Donde pueden ver las clases que ya hicieron. Buenísimo. Bien, hoy vamos a seguir con Integrated Logic, que lo voy a compartir ahora. Bien. ¿Estamos de nuevo en el libro? Sí, ven todos el libro, ¿no? Buenísimo. Bien, hoy vamos a seguir un poco con esto. Vamos a terminar este capítulo, el capítulo 5. Después vamos a terminar de hacer el laboratorio 3. Y después voy a dedicar un ratito a explicar cómo va a ser el parcial, ¿sí? El parcial va a ser en un par de semanas, ¿sí? Y hoy voy a explicar cuál va a ser la modalidad, cómo se va a tomar. Bueno, y ustedes van a poder despejar las dudas que tengan respecto al parcial, ¿ok? Pero yo se lo voy a dejar para el final, así me prestan atención durante el resto de la clase. Así que bueno, continuamos desde acá, ¿sí? Habíamos quedado en, lo último que vimos fueron cómo armar compuertas lógicas con la tecnología CMOS, ¿sí? O el diseño, ¿sí? De usar circuitos complementarios
transistores complementarios. Y lo que tenemos acá es una red, ¿sí? Que no es particularmente, no es de ningún tipo de compuerta lógica en particular, simplemente es un circuito lógico, ¿sí? Y el libro nos habla un poquito de cuáles son las técnicas que se usan para poder diseñar este tipo de circuitos. Más allá de eso, después nos muestra cuál es la función, ¿sí? La función de este circuito, la función lógica y la tabla de verdad. Pero lo que yo quiero hacer, para aprovechar un poco, empezar a hacer fluir la sangre lógica en nuestra cabeza, vamos a tratar de resolver este ejercicio como si el enunciado me pidiera, bueno, cuál es la f, ¿sí? Cuál es la función, cuál es la función de este circuito, ¿sí? Entonces, ¿cómo se les ocurre que podríamos empezar para encontrar la función de este circuito? Si solamente nos presentaran esto, obviamente, ¿no? Muy bien, Félix, haciendo la tabla. ¿Sí? La tabla nos va a ayudar a ver exactamente eso. La tabla es una representación de qué es lo que tenemos en la salida. Obviamente la salida todavía no la conocemos, o sea que la tabla solamente podemos completar las entradas. Las entradas son todas las posibles entradas, teniendo en cuenta que tenemos x1, x2 y x3 como entrada. Acá está bueno que la llame bx1 porque está hablando de tensión. Si la tensión si el valor de entrada es un 1, ¿sí? La bx1 sería un 5 volts. ¿Sí? Bien, entonces vamos a armar nuestra tablita. ¿Sí? Voy a poner 1, 2, 3 para las entradas y la salida. Entonces tendremos nuestros x1, x2 y nuestro x3. ¿Sí? Una salida f. Bien, entonces vamos a escribir todas las posibilidades. ¿Sí? Primero el 1, el 0, pues el 1, pues el 2, pues el 3, pues el 4, 5, 6 y el 7. Todas estas son nuestras posibles combinaciones de entradas, que son 8 posibles combinaciones del 0 al 7. Que de nuevo, no tienen un repasito, ¿no? No es que yo estoy metiendo el valor 0 o el valor 3 o el valor 4. No, estoy metiendo combinaciones, ¿sí? De posibles entradas y salidas. Estas entradas pueden representar cualquier otra cosa. Esto puede ser un sensor X1, un sensor X2 y un sensor X3. ¿Sí? Sensores de puertas abiertas o cerradas, por ejemplo. En 7 puse 110. Puede ser que me haya equivocado. A ver. Ah, gracias. Buenísimo. Bueno, entonces ahí tenemos todas nuestras posibles combinaciones. Ahora hay que responder cuál es la salida. Y para eso, una forma que veníamos haciendo hasta ahora era un poquito jugar con esto, ¿no? Abrir y cerrar transistores, ¿sí? Bueno, vamos a hacer lo mismo, pero si yo les planteara realmente un ejercicio de este tipo, con esta cantidad de combinaciones, y uno tuviera que dibujar todas las posibles combinaciones de este circuito, tengo que dibujar 8 combinaciones distintas. Tengo que marcar acá cerrado, acá abierto, acá cerrado, para cada una de estas combinaciones. Se vuelve un poquito engorroso, un poquito molesto. Y además no es la mejor forma, ¿sí? Una forma interesante que voy a plantear yo es la siguiente. Esta es mi salida, ¿sí? Mi tensión final. Bueno, no todos estos transistores tienen la misma importancia que todo el resto, ¿sí? Por ejemplo, este transistor 1 tiene una conexión directa, ¿sí? O sea, si este está cerrado o abierto, me va a dar un resultado de 0 o no 0. Si no es 0, es 1, ¿sí? Entonces, yo lo que puedo plantear es, si el T1 está cerrado, que es lo mismo que decir si Bx1 es igual a 1, ¿no? O hablemos de datos, ¿no? Si X1 es igual a 1, ¿me siguen? Si esto vale 1, vale 5 volts, esta conexión hace que este NMOS se cierre, por lo tanto la conexión entre BF
y tierra está cerrada. O sea que si x1 vale 1, entonces f, pongámosle f, tiene que ser igual a 1, igual a 0, ¿no? ¿Me siguen? Que vale a 1 significaba que estaba abierto el transistor. Que vale 1 para un NMOS, ¿sí? Que vale 1, esto 1 quiere decir 5 volts, ¿no? Acá, si yo tengo 5 volts puestos acá, ¿sí? En un NMOS hacía que se cerrara. Y en un PMOS hacía que se abriera. ¿Sí? Acá también hay 5 volts, porque está conectado. Acá hay 5 volts. En un PMOS hacía que se abriera. ¿Sí? No, o sea, no se cerraba este circuito. Entonces, ahora la tensión que mide PF va a estar dada a través de este transistor, ¿sí? Y va a estar midiendo tierra. F igual a 0. ¿Ok? Me interrumpen, ¿eh? Si tienen dudas, interrúmpanme, no hay problema. Buenísimo, entonces, ¿esto qué me indica? Bueno, que acá hay una sola entrada de todas estas que yo planteo acá, que tiene bastante influencia. Por ejemplo, lo que estoy diciendo acá es, siempre que suceda este caso, en este caso que x es igual a 1, x1 es igual a 1, igual a 1, igual a 1, igual a 1, ya sé que la respuesta tiene que dar 0, indistinto de estos otros dos. ¿Ok? Entonces ya puedo completar la mitad de la tabla de un saque. ¿Sí? 0, 0, 0 y 0. ¿Sí? No importa cómo yo combine estos otros. Mientras estos estén en 1, me va a dar una respuesta de 0. ¿Sí? De la misma manera yo podría haber dicho, siempre que esto esté en... no es de la misma... Bueno, a ver, por ejemplo, este transistor, no puedo decir lo mismo de este transistor. Si este valiera 0, esto estaría cerrado, ¿sí? Pero todavía depende de estos otros dos, ¿sí? O estos pueden estar abiertos o cerrados, no hay una conexión directa ABF, ¿ok? Entonces no podría decir, entonces si estos están en 0, pongo todos unos, ¿se entiende? Lo que sí podría decir es, si, fíjense, ¿no? Cuando T1 está en 1, también T4, que T4 es, depende de, claro, T4 también depende de X1, entonces lo mismo podría decir yo, ¿no? Que cuando X1 está en 1, ¿sí? T4 está abierto, ¿sí? Y con esto me aseguro de que, indistinto de estos otros dos, no llegue la tensión, o sea, no puedan medir la tensión PDD. Pero nada, es lo mismo, es redundante lo que estoy diciendo. Esta condición ya es suficiente. Bien. Bueno, entonces ya tengo la mitad de la tabla completada con analizar una sola entrada, ¿sí? O sea, tengo estas 4 salidas dependen solamente de esta entrada, ¿sí? En menor medida va a pasar eso mismo con las que faltan. Por ejemplo, puedo decir, a ver, ¿qué otra conexión así tengo a tierra? Bueno, el otro camino es este, ¿sí? Vamos a cambiar de color así. El otro camino sería medir la tensión a través de este, que implicaría o necesitaría que T2 y T3 estén cerrados, ¿sí? Para que esto me siga dando 0, ¿sí? Entonces, si T2 y T3 como son NANDs, necesitan que acá haya un 1, ¿sí? O un 5 volts. Bueno, si estos dos valen 1, también puedo decir que el resultado es 0, ¿sí? Si lo quisieran escribir, pondrían si x2 y x1 es igual a 1, entonces f es igual a 0, ¿ok? Bueno, vamos a ver en qué caso se da eso, ¿no? Estos dos igual a 1. Y, a ver, en este caso se da, ¿sí? Los dos igual a 1. En los anteriores no. O uno es 1 o el otro es 0, ¿sí? También se da en este caso. Por lo tanto, podría decir, bueno, entonces también este caso tiene también un poco de... también se va a presentar cuando se suceda esta situación. Este caso, donde 0 cambió, ¿sí? ya no se cumple la condición roja, ¿sí? También puedo definirlo como una salida 0. ¿Ok? ¿Me siguen hasta ahí? Voy a terminar de hacer estos que faltan. Bueno, ¿qué otra cosa puedo llegar a dilucidar de todo esto? A ver. Bueno, por otro lado, para tener un 1, un valor A1, si yo tomara este camino, requeriría que
X valga 0, ¿no? Para que esto se cierre. Y que T5 depende de B2, así que B2 tendría que valer 0 también. Entonces, siempre que X1 y X2 valgan 0, voy a tener un 1, ¿sí? En BF o en el F final. Entonces, vamos a buscar esa situación, ¿sí? Donde tenemos X1 que vale 0 y X2. Esta es una situación, esta es otra situación, y después no se sucede nunca más en el resto de las combinaciones. Entonces, en estas dos combinaciones ya puedo... Sí, ¿cómo? Para llegar a 1 se necesita cerrar el circuito entre BDD y BF. Claro, sí. Eso también lo vimos en el capítulo anterior, fíjate, en la parte anterior del capítulo. ¿Sí? No hay ningún problema con recordarlo, es simplemente para, si después te querés fijar en las notas, acá hicimos la misma. Pero sí, si la salida, el Vout, o en este caso que la llaman BF, ¿sí? Está conectado a 5 volts, es un 1. ¿Sí? Y si está conectado a 0, es un 0 volts. ¿No? O sea, si está conectado a 0 volts, es un 0 lógico. Bien, bueno, nos queda una última, que esta si queremos podemos empezar a cerrar, pero bueno, es mucho más fácil. Y ni siquiera, hay que fijarse, a ver, bueno, pará, ¿qué tiene esto? Me dice que está X1 en 0, vamos a cambiar de color. Ponerle... ¿qué tema esto de ser daltónico? Me cuesta elegir colores que me sirven. Bien, 0, X1 en 0, X2 en 0, no, X2 en 1, perdón, y X3 en 0, ¿sí? Bueno, este 0 me cierra este transistor, ¿sí? Este 1 me abre este transistor, o sea que este camino ya no es viable, pero este 0 me cierra este otro. Entonces ahí sí puedo conectarme entre BF a través de este transistor y a través de este otro transistor, toquemos a 5 volts. O a 1 si queremos, ¿no? Lo podemos anotar acá. Si alguno dice, bueno, pero todavía no chequeaste los de abajo, yo ya no los chequeo porque sé que son complementarios. O sea que si estos se abrieron, los otros se cerraron. Y si estos se cerraron, los otros se abrieron. ¿Sí? Si lo quisiéramos verificar, podemos ir uno por uno. 0, ¿sí? Este 0 para los NMOS hace que esto se abra. Este 0, perdón, este 1 hace que para este NMOS se cierre, ¿sí? Pero este 0 hace que se abra. Entonces, por acá la tensión no puede pasar porque está abierta. Por acá la tensión puede pasar, pero va a pasar, no pasa la tensión. Se puede poner la tensión, pero cuando quiere pasar a través de este transistor está abierto. Entonces la tensión no se puede conectar a 0 volts. ¿Se entiende? Fermín Butcher dice: ¿qué pasa si BF estaba conectado a BDD y a tierra al mismo tiempo? ¿O no se puede? Bueno, no hay una situación en la que eso suceda. ¿Se entiende? Porque como son complementarios, siempre que uno se abra, el otro se cierra. ¿Sí? Entonces, en ninguna de todas estas situaciones, como ya lo demostré, si quieren demostrarlo uno por uno, lo pueden hacer ustedes, para que les... Es más que nada para asentar la imposibilidad de eso, ¿no? Pero si esto está bien diseñado, no debería poder pasar esa situación. Claro, Fermi dice, no, en este caso no, pero podría pasar. Bueno, si pasa, quiere decir que está mal diseñado el circuito, ¿sí? Quiere decir que no es, o sea, no se clasificaría como una tecnología CMOS. CMOS implica esto, que asegurarte la imposibilidad de un cortocircuito entre BDD y ground. Pero había una, perdón, si vamos más arriba, no está mal recordarlo, sí habíamos visto casos en los cuales sí había una conexión, o sea, cuando esto estaba cerrado, ¿sí? Uno podía decir, bueno, ahora hay una conexión entre BDD y ground, ¿sí? A través del transistor. Pero por eso es que incluíamos esta resistencia R, que disipaba esa corriente, o sea, que regulaba esa corriente y disipaba esa potencia, ¿sí? Esto ya no es CMOS, esto es son circuitos NMOS, cuyo problema principal es este, que bueno, más allá de que no se rompe esto, sí consume corriente cuando está en uno de los dos estados, y eso es un problema. Más allá de eso, Fermín, vos que hiciste esa pregunta, más adelante vamos a ver un poco de potencia y voy a volver a esto que vos decís. ¿Qué pasa si se conectaran BDD y BCS? ¿Sí? BDD y ground.
Porque más allá que yo ahora digo esto nunca puede pasar, hay un caso medio tramposo donde sí puede pasar, que lo vamos a analizar. Pero por ahora dejémoslo por acá y después más adelante vamos a llegar hasta ahí. ¿Sí? Pero en la teoría no, en la teoría nunca se deberían conectar BDD con GAN. ¿Ok? Entonces no debería haber consumo de corriente. Si sucediera, si se diseñara mal, si por alguna razón, no sé, esto de nuevo como decimos, quedaran cerrados, lo que va a pasar es que va a empezar a circular corriente a través de los transistores, de BDD a tierra. Los transistores no realizan mucha resistencia, que digamos, por lo tanto la corriente va a tender al infinito y se te van a quemar los transistores. Eso va a ser un cortocircuito que rompa el aparato. Bueno, continuemos. Bien, entonces, perdón, habíamos dicho, tenemos esta tabla de verdad, ahora vamos a tratar de encontrar con esa tabla nuestra función. Fíjense que voy a usar la técnica de POS, ¿sí? Que es productos de suma. Perdón, POS no, SOP. Suma de productos. Sum of products, ¿sí? Que era usando mini términos, ¿sí? POS era al revés, era usando maxi términos, que eran productos de suma. En SOP, bueno, tengo que hacer suma de productos, ¿sí? Entonces los productos van a estar dados por los mini términos de las tres filas que tienen valor 1 en su salida, ¿sí? En su respuesta. Entonces vamos a tener, por un lado, x1 negado, x2 negado, x3 negado, más, ¿sí? Este es mi primer producto, más x1 más x1 negado, más x2 negado, más x3 sin negar, ¿no? Y después tenemos el último producto a sumar sería x1 negado, x2 y x3 negado, ¿no es cierto? Sí, bien. Buenísimo. Entonces, esta es mi función, sin simplificar obviamente, pero esta es mi función que yo podría deducir utilizando todos estos procedimientos. Esto está acá abajo, ¿sí? Fíjense que esta es la fila 1, perdón, esta es la fila 0, esta es la fila 1 y esta es la fila 2, ¿no es cierto? Buenísimo. Y acá lo que hace el autor es una simplificación que ahora voy a pasar a describir para que repasemos un poquito. Que esencialmente lo que hace es lo siguiente. Permítanme que borre esta línea. El autor lo que hace es, dice, bueno, a ver, para simplificar, ¿no? Tomo estos dos y estos dos, ¿sí? Que son factor común de multiplicación distributiva, y hace x1 negado, x2 negado, por, nos quedan x3 negado más x3, ¿no? x3 negado más x3, todo esto vale 1, ¿no es cierto? Porque, o sea, si uno es 0 el otro es 1, si uno es 1 el otro es 0. Esto vale 1 y nos queda el último término, que sería este, que no se modificó para nada, como x1 negado, x2 y x3 negado. Bien, de estos dos términos, esto no, es un 1 entero, de estos dos puedo sacar factor común x1, ¿sí? Y me va a quedar x1 negado por x2 negado, ¿estoy bien? x2 negado más x2 por x3. ¿Me siguen hasta ahí? ¿Alguna duda? ¿Alguna duda? Porque acá voy a hacer voy a utilizar una propiedad que no es tan común, ¿sí? Bueno, acá cuando tengo esto,
podríamos decir, bueno, ya está, este está bastante resumido, no sé qué, está bastante más resumido que antes. Pero bueno, el autor llega acá, entonces para ver cómo llega hasta esta definición, que también está bien. Además, si ustedes prueban, si generan tablas de verdad con las dos, como es, si generan tablas de verdad con las dos, van a ser la misma tabla de verdad. ¿Sí? Ahí como muy bien dice Félix, lo que usa acá es la propiedad de simplificación, ¿sí? Que la propiedad de simplificación nos decía que x, ¿cómo era? X más y, no, x más x por y es igual a x más y, ¿sí? Esta era la propiedad de simplificación. Yo en la clase que dimos propiedades la había demostrado, ¿sí? Así que cualquier cosa la revisan. Pero esencialmente con esto podemos llegar a la conclusión de que x1 negado, todo lo que está acá adentro, mejor dicho, acá le aplicamos la propiedad de simplificación, nos debería quedar x2 negado más x3. ¿Sí? ¿Estamos bien? ¿Se entiende? ¿Cómo llegamos así? Acá reemplacen, ¿no? X va a ser x2 negado, x2 claramente es x negado, y y va a ser x3 negado. ¿Okay? Se podría distribuir con la suma. Sí, también. Esta es particularmente la más rápida. Fíjate cómo resolvimos la otra vez. Cómo demostramos la propiedad de simplificación. Hicimos como si vos distribuimos la suma, ¿sí? Y ahí se empiezan a cancelar algunas cosas. Se empiezan a ir igualándose a uno algunas cosas. Buenísimo. Ahí llegamos a nuestro resultado, al mismo resultado que el autor. ¿Sí? Genial. Bueno. Después acá tenemos descrita la tabla de verdad que yo hice más arriba. Fíjense, ¿sí? Es la misma tabla de verdad con nuestras tres primeras filas en 1 y todo el resto en 0. Y también el autor lo que hace es escribir cada transistor en cada momento, si está prendido, está apagado. ¿Sí? Realmente yo lo que quiero es que se eviten este trabajo, ¿ok? De tener que completar un transistor por transistor si está prendido o apagado para salir un resultado, ¿sí? Por eso que hicimos esta forma así, ¿sí? Donde dijimos, bueno, a ver qué es lo más importante, por qué camino yo llego más rápido a 0 o a 5 volts, ¿sí? ¿Cuáles son los otros caminos? ¿Sí? Caminos que son un poco más largos, que requieren de más condiciones, ok, requieren de más de condiciones, pero bueno, estas dos condiciones se repiten varias veces en el circuito, en la tabla de verdad. Permítame un segundito, ahora continuamos. ¿Se entiende? ¿Alguna duda? Antes de pasar a lo siguiente. Buenísimo. Bueno, déjenme ver si me falta algo. Bien. De acá en adelante empiecen a anotar porque hay cosas que no van a entrar en la materia, ¿sí? Así que quiero que quede claro que no va. ¿Sí? De acá para acá. Por ejemplo, esto de fan in y fan out no lo vamos a tomar, ¿sí? Si lo quieren leer es todo entendible, es interesante, pero me parece que es agregar complejidad que encima de forma virtual es difícil evaluarlo. Así que por ahora, mejor dicho, lo estoy sacando de las materias, ¿sí? Todo esto no va a ir. Después tenemos márgenes de ruido tampoco. Delay de propagación lo mencionamos anteriormente, ¿se acuerdan que era, creo que acá está dibujado,
Los delays de propagación estaban dados por esto, la relación entre una salida, un input y la entrada y la salida, que cuando uno conmutaba, que tenía una carga y descarga, si quieren, del capacitor, tardaba un tiempo en reaccionar, o sea, hasta que se conmutaban todos los transistores internos, tardaba un tiempo en reaccionar, ¿sí?, la salida. Eso es lo único que necesito que sepan. Todo lo que hay acá es demasiado extra. Me parece que va a llamar más a confusión que nada. O sea que esto, olvídense, porcentajes de tiempo de propagación no lo vamos a estar viendo. Todo esto que tacho no habría que leerlo. Si lo quieren leer no pasa nada, nadie se va a contaminar con la información, pero no lo voy a estar tomando. Ahora, esto sí, Power Dissipation sí va a entrar. Más allá que estamos en el punto 5.7. Sí, 5.7.4 sí me parece interesante, importante y sobre todo entendible, corto, ¿ok? Bien, y esto habla de disipación de energía, power dissipation, ¿sí? Y nos dice que es una métrica importante por dos razones, ¿sí? Por un lado que define la cantidad de corriente y energía que vamos a consumir de la batería, ¿sí? Las baterías aportan tanto corriente como energía de forma constante y cuanto más energía nosotros disipemos, ¿sí?, la energía disipada es energía que no se está usando para algo funcional, sino que es energía residual, si queremos. Pero bueno, esa energía se está consumiendo y eso va a afectar mucho a la vida de nuestra batería. Esto de nuevo, para aparatos que tienen batería. Hay otros aparatos electrónicos que van conectados directamente a la pared, o sea, no tienen una fuente de energía que pueda gastarse al punto de apagar el sistema. Pero, de todas formas, por más que uno esté conectado a la pared, está consumiendo energía, ¿sí? O sea, eso se cuenta como dinero, si queremos. Como dinero y además como eficiencia energética, ¿sí? Uno trata de que cualquier aparato, ¿sí?, sobre todo cuando uno lo comercializa, consuma la menor energía posible para realizar su función. Entonces esto de battery life, más allá de que no tenga batería un aparato, no quiere decir que no afecte la disipación de energía. Un caso claro sería una PC, ¿sí? Las PC no tiene batería, pero eso no quiere decir que no consuma energía. Y esa energía, en una PC sobre todo, se la puede percibir como como calor generado, ¿sí?, o temperatura que levanta la máquina. Y el gran problema con eso es que si la temperatura de la máquina, que está generada por el consumo excesivo de energía o la disipación de energía, si ese calor produce una variación de temperatura tal, ¿sí?, o sea, hace que la temperatura del microprocesador en sí, de sí mismo, varíe lo suficiente, ¿sí?, si está demasiado fuera, drift out of normal operating range, está por demasiado fuera de la temperatura recomendada de funcionamiento, puede causar que los componentes, ¿sí?, en este caso las compuertas, generen valores de tensión, ¿sí?, valores de voltaje inapropiados. O sea que en vez de me debería estar generando un 1, me genera un 0. En vez de estar generando un 0, me genera un 1, ¿sí?, porque la variación de 5 volts bajó o subió, ¿sí?, o los 0 volts subieron. Bueno, el calor trae problemas, ¿sí? O sea, la alta temperatura hace que los circuitos funcionen mal, ¿sí? Las bajas temperaturas también. Hay temperaturas lo suficientemente bajas que pueden afectar el funcionamiento de un ¿cómo se llama?, de un circuito. Pero es en menor medida. La realidad es que en general lo que uno hace es tratar de llevar la temperatura de un circuito a lo más frío posible. Por eso que tenemos coolers en las computadoras, por eso las computadoras ya más como se dice, customizadas, se les puede poner refrigeración líquida, inclusive las computadoras industriales, ¿sí?, si ustedes trabajan alguna vez con servidores para Google, para lo que sea, para un servicio que requiere grandes niveles de procesamiento, ya ahí la refrigeración no solamente se hace por cooler, se empieza a hacer hasta, inclusive se podría llegar a hacer por oxígeno líquido y ese tipo, o sea, cosas muy frías, y se trata de bajar la temperatura lo mayor posible. Sí, decime. No, con nitrógeno líquido.
Ahí está, nitrógeno líquido. Sí, oxígeno líquido supongo que también es frío, pero no sé si se usa. Nitrógeno líquido, bien. Bueno, entonces el objetivo, ¿sí?, de cualquier aparato es tratar de mantenerse lo más frío posible. Y la temperatura va a subir por dos razones, o mejor dicho, el calor y por ende la energía disipada va a suceder por dos razones, dos posibles razones, ¿sí? Por un lado podemos definirla una como disipación de poder estática, ¿sí? O sea, donde no hay movimiento, entre comillas, y una dinámica, ¿sí? La estática, por un lado, es la energía consumida cuando el output y el input no cambian, ¿sí? Cuando se mantiene en cuando no estoy usando el celular, ¿sí? Cuando estoy usando la computadora. Hay consumo de energía, hay disipación de energía, y normalmente se da por un par de razones. Una podría ser, ¿sí?, por ejemplo, en una compuerta, sí, en una compuerta NOT, una compuerta NMOS, ¿sí? Si estamos usando la tecnología NMOS, ¿se acuerdan que teníamos una resistencia, ¿sí?, un transistor? Esto es una compuerta NOT, ¿sí?, que habíamos visto la semana pasada. Bueno, si de repente esto estaba cerrado, ¿sí?, porque yo tenía acá un 5, bueno, acá yo iba a tener una corriente, ¿sí?, de consumo, lo que vimos hace un segundo, ¿no? Vamos a tener corriente pasando a través del transistor. Y acá, esto está estático, ¿sí? Más allá acá tengo la salida. Esto acá, el output ni el input están cambiando. Están siempre en el mismo estado. Esto está en 5 y esto está en 5. Esta es una NOT. No, acá tengo que tener un 0. Está bien, tengo un 0. Bien, porque es una NOT. O sea, la salida está en 0 y la entrada está en 5 todo el tiempo, ¿sí? Está quieto, no se está usando. Está el celular en la mesa, está la computadora sin un usuario tecleando y haciendo nada. Entonces, tengo consumo de energía porque este diseño implica un consumo de energía de este tipo. Las computadoras, ya habíamos hablado de que estos diseños NMOS ya no se usan principalmente por esto, pero bueno, no está mal mencionarlo. La otra posibilidad de este consumo de energía estático está en que los transistores en sí, el diseño físico del transistor hoy día son tan pequeños, voy a dibujar acá un transistor, como lo habíamos visto en las primeras clases. ¿Se acuerdan que teníamos dos bornes, ¿sí? Que puede ser un source y un drain, ¿sí? Y después teníamos uno en el medio que no estaba en contacto, si acá había una aislación, ¿sí?, con el gate. Bueno, esto hoy día es tan pequeño, ¿sí?, como dice acá, puede llegar a ser por debajo de los 90 nanómetros. Menor a 90 nanómetros. Puede ser tan pequeño que puede empezar a tener saltos de electrones, ¿sí?, de un borne a otro, ¿sí?, que son espontáneos, ¿sí?, porque están tan cerca que, bueno, cada tanto se me pianta uno. No hay un flujo de corriente constante, por suerte, ¿sí?, pero sí hay un flujo esporádico, ¿sí?, de electrones que me generan un consumo de corriente, ¿sí? Es más, dice que puede llegar a ser 40% del total de la energía de disipación puede estar dada por esta situación. De nuevo, va a ser poca la corriente disipada cuando el aparato está quieto. Por eso los aparatos no levantan tanta temperatura cuando están sin uso, ¿sí? El celular a la noche, yo me levanto a la mañana y lo agarro y está fresco, ¿sí?, porque no está consumiendo energía. Lo que no quiere decir que no está consumiendo tanta energía. Hay alguna energía que se consume y por eso también se va bajando la batería y no va a durar hasta el infinito, ¿sí?, más allá de que esté recibiendo mensajes o no. Si yo lo apago, lo pongo en modo avión y lo dejo en la mesa de luz, va a durar varios días más quizás que lo normal, pero eventualmente se va a terminar de gastar por este tipo de filtraciones, ¿sí? Acá lo llama como leakage, filtraciones de corriente. Bueno, esas son las situaciones que podríamos llamar estáticas, ¿sí? ¿Puse bien ahí el color? Creo que sí. Esta es particular de un circuito NMOS, que de nuevo ya no es un circuito que se use, pero no está mal saberlo. Es más, está bueno saberlo
o sea, esta es una buena aplicación por la cual ya no se usan NMOS, sino que se usan CMOS. Y esto puede suceder tanto acá, en este caso, donde tengo un transistor NMOS, como puede también suceder en CMOS, ¿sí? Donde también, o sea, ya esto es más constructivo del transistor, o sea que también va a haber un leakage en los CMOS. Fíjense que acá, bueno, continuando con este, ¿sí? Vamos a cambiar de colorcito. Dynamic Power, bueno, poder dinámico, ¿sí? O disipación de energía dinámica, ¿sí? Va a ser un consumo de energía mientras yo tenga un output y un input transitorio, ¿sí? Cambiando niveles de señal, o sea, pasando de 0 a 1, de 1 a 0, ¿ok? Ahí es donde va a haber un consumo de energía. Esto lo mencionamos también la semana pasada, cuando hablamos de cómo funcionaba el CMOS. Dado que se presenta cuando tenemos cargas y descargas parásitas, ¿sí? Mejor dicho, es la carga y descarga del capacitor. ¿Se acuerdan que acá mencionamos que había una especie de capacitor? Bueno, este capacitor, ¿sí? Este capacitor, cuando esto pasa de 0 a 1 o de 1 a 0, ¿sí? Se presenta una carga y una descarga del capacitor que implica una generación de corriente y una descarga de corriente, ¿sí? Esa energía, ¿sí? Esa corriente hay que considerarla, existe, no se puede corregir demasiado. Vamos a ponerle azulcito. ¿Ok? También existe ahí esa disipación de corriente, esa generación de corriente parásita, que hay que contarla, porque si esto pasa muchas veces, que pasa muchas veces, sobre todo cuando estás usando el aparato, cuando estás computando, cuando estás procesando algo, todas las compuertas están cambiando todo el tiempo, están prendiéndose, cerrándose, todos los transistores están conmutando todo el tiempo cuando se está usando, cuando se está procesando algo. Y esa, aunque sea mínima la corriente generada en ese instante de cambio, se va sumando y va generando consumo de corriente. Es más, esto es lo que más consumo de corriente, mejor dicho, en total, más allá que la corriente sea mínima, la disipación dinámica de energía va a ser la que realmente va a bajar sustancialmente la carga de una batería, ¿sí? O sea, el celular se va a apagar más rápido cuanto más yo lo use. Yo estoy todo el día en el celular viendo videos, hablando con mis amigos, mandando mails, jugando juegos en el celular. Bueno, eso va a consumirle mucho más rápido la energía y va a ser por este tipo de disipación de energía. Esa conmutación, esa energía que se va consumiendo esa corriente que se va generando cada vez que se conmuta un transistor. Que de nuevo, para el transistor es mínima, pero para el total del aparato con tantos transistores puede ser la totalidad puede ser una corriente muy alta. Bueno, la otra que nos habla de este caso era la que mencionaba, o pareció a lo que mencionó en su momento. Vamos a ver cómo Fermín, creo. Sí, Fermín, que nos había preguntado, bueno, ¿qué pasa si están los dos prendidos o los dos cerrados? Y para eso voy a hacer un nuevo grafiquito. ¿Sí? Voy a hacer una NOT, como tenemos acá, pero CMOS, ¿sí? Si la recuerdan, era un transistor PMOS, un transistor NMOS, tierra. Estos están conectados así, de forma complementaria. Acá tenemos nuestra entrada X, nuestra salida F, ¿ok? Y acá arriba nuestro BCC. ¿Me siguen? ¿Sí? Tengo ahí mi NOT CMOS. Bueno, si yo empiezo con un estado, digamos, pongámosle inicialmente digamos que x es igual a 0, ¿no? Buenísimo. X es igual a 0. Cuando x es igual a 0, BCC, para un PMOS, esto se cierra, ¿no?
y este se abre. ¿Ok? Entonces mi F está conectada, ¿sí? A través de C, está conectada a un 1. Genial. Bueno, si de repente yo digo, bueno, como esto de nuevo tiene que ser de transitorio, o sea, voy a cambiar el estado, ¿sí? Voy a decir, bueno, ahora voy a pasar de 0, voy a pasar al otro estado posible que es 1. ¿Sí? Entonces, X lo cambio, ¿sí? A 1, ¿sí? Pasa de 0 a 1. Bueno, cambiar de 0 a 1, el X, implica que todo este cable, o no es un cable, en la realidad es un camino eléctrico, ¿sí? Es una pista de cobre, ¿sí? O de algún material conductor dentro del integrado, ¿sí? Esto es minúsculo. Pero son caminos reales, son distancias reales. Si por alguna razón uno es más largo que el otro, y siempre un camino va a ser más largo que el otro, aunque no, o sea, es imposible hacerlos iguales, porque ustedes no pueden controlar la distancia perfecta en el diseño. Supongamos que es más corto este camino, el de abajo. Es más, parece ser más corto, ¿sí? Este parece como que me salió más con una curva más pronunciada. Entonces, si de alguna forma se va propagando la señal de 5 volts, se va estableciendo en 5 volts todo este camino, que antes, ahora que está en rojo, está en 0, ¿sí? Es más, podemos ponerlo así. ¿Sí? Inicialmente está todo este tramo, está en 0 volts, ¿no es cierto? Yo de repente hago un cambio de tensión, lo pongo en 5 y se empieza a disipar de esta manera, ¿sí? Empieza a disiparse a través de esto, llega a la juntura y ahora de forma simétrica, ¿sí? Se empieza a repartir para allá. ¿Sí? Hagan de cuenta que avanzan las dos flechas al mismo tiempo, las dos líneas, ¿no? Bueno. Como este es un poquito más largo, por ahí va un poco atrasada la señal, ¿sí? Un poco es tipo micronésimas de segundo, ¿sí? Muy poco, pero va atrasada. Entonces, si esta llega antes que esta, ¿sí? Eso implica que el transistor empieza a querer cerrarse y hasta puede ser que sea más rápido que lo que falta, ¿sí? Entonces, si se cerró antes de que esta realmente llegue, la señal, en este instante tan pequeño, tan rápido, tan insignificante que hasta podríamos decir que no existió para nada, pero la verdad es que existe, en este instante puede llegar a haber una corriente, ¿sí? De VCC a 0, ¿sí? Que esto es lo que llama él como una corriente de cortocircuito, ¿sí? Que ahí, como dice Mauricio, explota. No, pero Mauricio lo había dicho antes de explotar, quedó arriba del chat. Bien. Bueno, hay una corriente que puede llegar a atravesar todo este circuito, ¿sí? Y por lo tanto hay que tenerla en cuenta, ¿sí? Hay que considerarla. Es más, de nuevo, acá el libro medio que lo plantea como que es algo momentáneo, pero que existe y que existe todo el tiempo, ¿sí? De nuevo, es como dice el libro, momentáneo. Eventualmente esto va a llegar acá y va a abrirse este transistor y esta corriente va a desaparecer, ¿sí? Esta corriente va a dejar de estar y vamos a tener de nuevo nuestro CMOS funcionando sin problemas, sin consumo de corriente. Pero por un instante hubo consumo de corriente, ¿se entiende? Entonces hay que considerarla y además genera lo que acá llaman una disipación de energía. Vamos a terminar de colorear esto. ¿Ok? ¿Se comprendieron esas dos formas de consumo de energía? ¿Sí? ¿Alguna duda? ¿Algo que quieran repasar de esto? Bueno, si les parece, ya llevamos 50 minutos, podemos hacer un recreo. Hagamos un recreo de 10 minutos, 3 y 10, comenzamos de nuevo y seguimos con el resto del capítulo, ¿sí?